envión, la voz, la resma. Salta el guión de la creación bajo la orquestación de la imprenta. Afina mi palabra en la esgrima, viva de Fenma. Si esta lanza sigue erguida en causas perdidas que vengan. Vídeo reacción detallada del vídeo Acru y L2, el aldeano, de donde vengo, analizando aspectos técnicos, la letra y algunos puntos negativos. Detalles técnicos del vídeo. El vídeo de donde vengo es una producción visualmente impactante que combina elementos urbanos con un enfoque crudo y realista. La calidad técnica es alta, con una resolución nítida y una paleta de colores que oscila entre tonos oscuros y saturados, lo que refuerza el mensaje serio y profundo de la canción. La iluminación es un punto clave, con un uso estratégico de luces tenues y sombras que crean un ambiente intenso y dramático. La edición del vídeo es dinámica y sincronizada con el ritmo de la canción, lo que mantiene la energía constante. Se utilizan cortes rápidos en momentos clave, especialmente durante los versos más intensos, lo que añade un efecto de urgencia y crudeza. Los planos son variados, desde primeros planos de los artistas hasta tomas amplias que capturan la esencia de los escenarios urbanos. Además, se incorporan efectos visuales sutiles, como desenfoques y sobreposiciones, que refuerzan el tono introspectivo del vídeo. Mahatma o salva las almas o lo pone a catar el hack de la jaula. Estas aulas son raudas aguas de sauna que bañan en pausa la causa descalza que sangra el mandala. Desafiar al mañana, encarnar la enseñanza y guardar la katana en templanza si el aldeano me habla. Análisis de la letra. La letra de donde vengo es profunda y cargada de significado, abordando temas como la identidad, la lucha, la resistencia y las raíces. Acru y L2, el aldeano, utilizan su lírica para contar historias personales y colectivas, reflejando las realidades de sus entornos y las batallas que han enfrentado. Frases como "de donde vengo", "no hay margen para el error" y "cada paso que doy es un verso de mi historia", muestran la conexión entre su arte y sus experiencias de vida. En mi opinión, la letra es poderosa y bien elaborada, con un mensaje que resuena en un nivel universal. La combinación de las habilidades líricas de ambos artistas crea un diálogo rico y lleno de matices, donde cada verso aporta una capa adicional de profundidad. Sin embargo, aunque la letra es impactante, puede resultar un poco densa para aquellos que no están familiarizados con el género o el contexto cultural de los artistas. Aún así, es un testimonio auténtico de su arte y su realidad. Con el dolor de mi barrio no se juega, la ayuda de la que hablan lamentablemente a pobre nunca llega. El poder lo ciega, piénsalo, el ladrón jamás se entrega. La flor de la justicia no la riega. Si perezco en la batalla sé que los dioses me esperan. Ya está escrito hoy, voy a manchar de sangre esta era después. Puntos negativos del vídeo. Aunque el vídeo es visualmente impresionante, hay algunos aspectos que podrían mejorarse. En primer lugar, la narrativa del vídeo es un poco abstracta, lo que puede dificultar la conexión emocional para algunos espectadores. Aunque las imágenes son poderosas, falta una historia clara que guíe al público a través del mensaje de la canción. Esto puede hacer que el vídeo se sienta más como una colección de tomas impactantes que como una pieza narrativa cohesiva. Otro punto negativo es la falta de diversidad en los escenarios. Aunque los lugares urbanos y oscuros refuerzan el tono de la canción, la repetición de ambientes similares puede hacer que el vídeo pierda un poco de interés visual. Sería interesante ver más contrastes o cambios de escenario que reflejen la evolución del mensaje a lo largo de la canción. A los sobrevivientes mi bandera. En mi conciencia los cadáveres no pesan, la muerte me besa, come mi mesa mientras ellos rezan. Yo no voy al campo a meditar, menos a buscar fresa. Cuando voy es pa' virar con 5 o 6 cabezas. Mis demonios en su susurro cantan victoria, porque en una guerra la calma es más útil que la euforia. Opinión general. En general, de donde vengo, es un vídeo que destaca por su calidad técnica y su profundidad lírica. La combinación de las habilidades de Acru y L2, el aldeano, crea una pieza artística poderosa y auténtica, que refleja sus raíces y su lucha. Sin embargo, creo que hay margen para mejorar en términos de narrativa y diversidad visual. Aún así, es un trabajo sólido que seguramente resonará con los fans del género y atraerá a nuevos espectadores interesados en el rap con contenido social y personal. Porque yo vengo del dolor de mi barrio.